Buenas tardes. Esta es la quinta sesión de nuestro seminario organizado por el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, que lleva por título Paradigmas museológicos en un contexto de cambios. Hoy tenemos la visita de Willy Kautz, quien nació en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, en 1975. Es curador de arte contemporáneo, formado en Historia y Teoría del Arte. Fue director artístico de la 12ª edición de la Bienal FEMSA entre 2015 y 2017. Poéticas del Crecimiento se tituló. Así como de la 13ª Bienal FEMSA en Zacatecas, titulada Nunca fuimos contemporáneos, en el 2017 y 2019. Fue curador en jefe del Museo Tamayo entre 2012 y 2014, jefe de artes visuales y curador de la Casa del Lago Juan José Arreola entre 2010 y 2011, coordinador y curador de Casa Vecina en el 2010 y curador asociado del Museo Tamayo entre 2001 y 2005. Entre sus líneas de investigación vale la pena mencionar su interés por nuevas lecturas de la modernidad, con curadurías que proponen actualizar el pasado desde marcos teóricos contemporáneos, así como prácticas artísticas que guardan relación con las vanguardias constructivistas y neoconcretistas. Su práctica curatorial se podría entender como ensayos que parten de la historia del arte y la teoría estética para reflexionar sobre la relación entre el museo, el patrimonio histórico y la construcción de lo público. Actualmente es director del proyecto Siqueiros, es decir, de la Sala de Arte Público Siqueiros y de la Tallera en Cuernavaca. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias por la presentación, la invitación, Guillermo. Gracias a todos los que están aquí hoy. Y bueno, pues intentaré abordar mucho de lo que acaba de describir Guillermo. Intentaré ser breve, ¿no? Y claro, hice una selección bastante puntual, ¿no? De imágenes que suelo utilizar en este tipo de encuentros para abordar temas relacionados a la curaduría, la museología, la pedagogía en el campo de los museos y prácticas artísticas contemporáneas en general, ¿no? Y bueno, pues voy a compartir mi pantalla. A ver, aquí compartir pantalla. Ustedes me dicen si. ¿La ven? No. Sí. Sí está, Willy. Sí, sí está. Ok. Sí, la vemos. Perfecto. Déjame ver una cosa nada más. Ok. ¿Así la ven mejor? Perfecto. Va, buenísimo. Sí, como debido al título y el tema del seminario que propone Guillermo, me voy a enfocar, puse este título, ¿no? Para enfocarme a los formatos museológicos y propongo abordarlos desde una narrativa, ¿no? También con un subtítulo que es bastante, digamos, puntual, ¿no? Voy a hablar desde lo ilusorio hacia la construcción de la realidad, ¿no? Desde una perspectiva histórica en la cual abordaré formatos, me estaré enfocando en los formatos artísticos, pero también formatos expositivos. Al final cerraré con los formatos expositivos, una suerte de gramática, que es un tema que he trabajado en muchas ocasiones, fue tema de maestría y también temas de un doctorado pendiente. Y bueno, pues empezaré con
hace mucho que no hago esto, pero estas dos imágenes, de cierta manera, pues han sido dos íconos, digamos, ¿no? Dos imágenes muy importantes de la historia del arte, ¿no? Moderno y modernista. Y pues aquí empiezo justamente, ¿no? Sería mi primer ejemplo para abordar esta problemática, esta tensión que puede existir entre lo que entendemos por ilusión y lo que entendemos por realidad, sobre todo cuando nos referimos, ¿no? a un pasado, ¿no? que nos afecta, ¿no? De manera muy significativa, y estoy pensando en las vanguardias artísticas, y como mencionó Guillermo, ¿no? en la introducción o en la presentación, yo tengo un interés muy particular, ¿no? por las vanguardias constructivistas, las vanguardias soviéticas y sus consecuencias, ¿no? a lo largo de la historia del arte, incluso hasta los días de hoy, ¿no? Entonces, estas dos imágenes que son ampliamente visitadas, ¿no? y revisitadas, sin embargo, han sido imágenes que han permitido también muchas relecturas, ¿no? a lo largo de la historia, porque han marcado momentos muy importantes, ¿no? Quisiera empezar con El viajero sobre el mar de nieblas, este cuadro, ¿no? de Friedrich, ¿no? Bastante conocido, una imagen reproducida más allá de la historia del arte, también en el ámbito del diseño, en el ámbito de la publicidad, ¿no? Más allá del tratamiento, la pertinencia histórica, pues ha sido como una especie de imagen que fluctúa, ¿no? También, y que ha permitido la construcción de muchas capas en ese devenir iconológico, ¿no? Podríamos decir. La lectura que voy a plantear tiene un cierto sesgo formalista, aunque voy a empezar a descomponer, ¿no? este componente formalista de una lectura historiográfica a lo largo de mi charla. Y esta imagen me interesa para abordar inicialmente el tema de lo ilusorio, ¿no? en su vínculo con lo real, ¿no? Porque un cuadro, en realidad, al ser una imagen, o cuando estamos hablando del cuadro ilusorio, el cuadro figurativo, es siempre la imagen de algo que está adentro de un soporte, ¿no? Y aquí empieza su contacto. Siempre hay una realidad, ¿no? material que permite la apertura de un imaginario. Y aquí la idea de un abismo, o de tirarse al abismo, o de la contemplación de un abismo, se vuelve no solo el tema, sino un instructivo, ¿no? de cómo opera la estética dentro del campo romántico decimonónico, ¿no? Que al fin de cuentas será como uno de los polos centrales de discusión a lo largo de toda la historiografía del siglo XX, y sigue siendo una función que, en términos de experiencia, sigue estando muy presente en cómo nosotros concebimos y entendemos, ¿no? conceptos artísticos hasta la fecha. Es decir, hay una tendencia contemplativa hacia la obra de arte, ¿no? Y aquí lo interesante es que al contemplar la obra de arte, lo que contemplamos es la contemplación misma. Por lo tanto, el tema no es tanto lo representado, ¿no? sino aquella experiencia que tenemos, y que el cuadro, en tanto objeto, abre la posibilidad en tanto imagen. Hay una sucesión, ¿no? de, digamos, figuras encadenadas que permiten que el cuadro sea cuadro al mismo tiempo que sea una ventana, y que sea tanto tema como objeto mismo de la representación. Y por eso lo pongo al lado del cuadro de Malevich, ¿no? También un conocido cuadro, ¿no? El cuadro negro, un cuadro que podríamos decir es el detonante, ¿no? en gran parte de las vertientes constructivistas, ¿no? El detonante del suprematismo, que también es un cuadro que, si bien irrumpía con la idea romántica, o que cuestionaba los límites del formato de caballete, aquí es como mi primera referencia a un formato que ya se empieza a cuestionar,
todavía está sujeto a una condición también contemplativa. No deja de ser una figura que sitúa al espectador ante un cuadro a la vez que una posibilidad de una ventana en la cual lo que vemos no es más que lo que nosotros podemos proyectar sobre ese fondo negro, ¿no? O sobre esta figura negra sobre un fondo blanco. Hoy la idea de una cosa sobre otra, o la ilusión de lo negro sobre lo blanco que produce este contraste entre figura y fondo. Por lo tanto, también está operando una especie de relación ilusoria. Y por eso quisiera arrancar con esta tensión, porque aquí la narración que estoy planteando es cómo vamos de la figuración, el cuadro que abre la ventana y que te presenta la tematización de la misma experiencia romántica desde la ilusión, y el que te presenta una experiencia, la posibilidad de una experiencia contemplativa, pero negando la ilusión. Pero al estar subordinado a esta inversión de figura y fondo, abre nuevamente la posibilidad del campo de la proyección de la imaginación del espectador sobre aquello que no se ve, la oscuridad, aquello que la oscuridad no permite ver en la superficie, pero que sin embargo permite acceder a través de un ejercicio imaginativo, o bien una proyección psicológica, o bien una proyección que puede estar vinculada a condiciones psíquicas del mismo espectador. Entonces, además de pensando el ejercicio comparativo con el planteamiento romántico de la contemplación de lo sublime, aquí lo que vemos es una realidad que es en sí misma la apertura psíquica de la contemplación. Entonces, este es el primer planteamiento relacionado a formatos, es decir, pintura de Caballete, y el cuestionamiento del formato en la pintura de Caballete figurativa, ilusoria, como el desmantelamiento del formato mismo te lleva a un condicionamiento de relacionamiento con el formato. Ahora también todavía estamos viendo una pintura, todavía estamos viendo un cuadro, pero cuya condicionante de contemplación ya no es solo la distracción del imaginario, sino es la formulación psicológica del imaginario interno del espectador. Y esa es la condición de realidad que me gustaría abordar. Voy a tratar este tema a lo largo de la charla, y para al final hablar de la museología como un espacio de la memoria, como un espacio psíquico, y el espacio que las narrativas artísticas y las posibilidades de las organizaciones museológicas pues permiten, de acuerdo a sus variaciones, alterar las experiencias de los espectadores al grado de afectar su realidad, y no solo la realidad interna, sino la relación del imaginario del espectador con relación a lo que sucede afuera de los ámbitos museísticos. Voy a avanzar. Esto se va a ir aclarando poco a poco. Espero. Y entonces, ¿cómo vamos del cuadro negro de Malevich, o Malevich, o Malevich, ¿no? Lo pronunciamos de muchas maneras, a esta obra de Christo Jean-Claude, ¿no? También una obra icónica de la historia del arte, de estos artistas conocidos por su trabajo, ¿no? En esto que se dio a conocer como land art, pero que aquí tiene un vínculo más estrecho con el paisaje urbano y la problemática del museo, ¿no? O el museo como medio, ¿no? Ya no es el formato figura de soporte, cuadro de Caballete, sino el museo mismo. Y me gusta pensar esta obra en relación al cuadro negro, ¿no? ¿Cómo vamos de un cuadro, de una superficie bidimensional y su carácter contemplativo, a un museo envuelto, a un museo que se vuelve la negación de sí mismo, la imposibilidad de accesibilidad de ese museo, y se vuelve una escultura en el espacio urbano? Una escultura monocromática, ¿no? Que la vinculo directamente a estas variaciones que hay en la historia del arte, sujetas a la historicidad del constructivismo, y sobre todo, y en específico, esta figura que se convierte en una especie de leitmotiv, que es el cuadro negro de Malevich, ¿no? Sus variaciones y sus repeticiones a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo vamos de esto
en el 23, a esto que empieza a suceder ya a finales de los 60, ¿no? Este cuestionamiento respecto al museo, a la institución del museo, a lo que eventualmente también se entendió como prácticas vinculadas a la crítica institucional, que piensan la funcionalidad del museo, el sentido, su historicidad, ¿no? A lo largo de la historia, su configuración como espacio público, sus implicaciones sociales, sus mecanismos de financiamiento, su relacionamiento con los públicos, su trasfondo ideológico, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hoy día conocemos, ¿no? Y ya estamos un poco embriagados con todo este pasado, ¿no? De la década de los 60, 70, que nos dejó un legado que nos permite hoy día, los que trabajamos con el museo, pensar todo el entramado, todas las capas que componen la institución o la institucionalidad museística contemporánea. Entonces voy a intentar ahora hablar de estas tensiones, ¿no? Entre los formatos, cómo se va desdoblando con una especie de negación de la ilusión y lo que va surgiendo, ¿no? Según esta narración que quiero plantear, son nuevas figuras ilusorias que más bien lo que son dispositivos que permiten una rearticulación de la memoria. Por lo tanto, una reconfiguración de los mundos externos a los espacios museísticos. Por eso me interesa esta obra en particular, porque si bien Malevich puede cuestionar el límite del cuadro de Caballete, aquí estamos cuestionando el límite membrana, los límites del museo, el interior y el exterior del museo. ¿Qué pasa si una obra de arte, ¿no? Cancela el museo, lo convierte en una escultura, ¿no? Si se quiere, pero al hacerlo cancela el acceso al mismo museo. Pasa algo así como este intento de Malevich de reducir la pintura a sus mínimos elementos, ¿no? Aquí también, más bien hay una cancelación de una institución museística. Y bueno, como opuesto asimétrico a esta figura negra, ¿no? Flotando en una ciudad, ¿no? Que es el Museo de Arte, ¿no? Del Museo de Chicago, el Museum of Contemporary Art de Chicago. Su opuesto simétrico, yo diría, que sería esto que permite el acceso al museo, esta figura, ¿no? Que también se convirtió en la tipología que hasta la fecha, ¿no? Como una especie de tropo que sigue toda práctica cultural pensada como un ejercicio expositivo, que es el cubo blanco, ¿no? El mayor deseo, ¿no? del curador moderno contemporáneo es este espacio neutro que se supone ausente de ideología, pensado para la obra autónoma, la obra que no tiene ninguna relación con su exterior, lo cual ha sido desmentido, ya sabemos, pues estamos en el 2020, hay muchos textos al respecto, el de Brian O'Doherty, que es bastante conocido, pues de la década de los 70, que fue publicado en Artforum, y que habla de la ideología, ¿no? de este espacio. Sin embargo, quería hacer, ¿no? este ejercicio de pensar los formatos museológicos a través de sus tipologías y en estas variaciones, ¿no? Como una especie de ejercicio formalista. Entonces, voy a dar saltos, no es una narrativa cronológica, no estoy haciendo historia del arte, sino que estoy hablando de curaduría y estoy hablando de museología, ¿no? Entonces, hagamos otra vez una revisión de la ilusión a un intento de eliminación de lo ilusorio, que abre un campo material ligado a lo psíquico, yo diría, y un espacio de cancelación que ahora también coloca al espectador ante una cancelación del espacio del museo, es decir, que no permite el acceso a este espacio que se supone separado de su exterior, el cubo blanco. Y luego quería regresar a cómo vamos dando estos pasos, ¿no? Del plano, como la obra de arte a lo largo del siglo XX se fue desdoblando hacia el espacio a reconfiguraciones de lo que nosotros entendemos por realidad, sea esta realidad
pensada desde adentro del museo, desde el cubo blanco, o bien una realidad sujeta a la materialidad misma de la obra de arte, o bien una materialidad que acusa o señala o pone énfasis en el espacio de tránsito del espectador adentro del museo, o bien que señala que la materialidad y el espacio que transita el espectador adentro del museo es un espacio psíquico vinculado no solo con su psique, sino con el espacio externo, y las transformaciones de ese espacio externo al museo transforman también todo aquello que va sucediendo adentro del museo. Por eso también es interesante la figura neutral del cubo blanco, porque también hemos visto como muchas exposiciones, incluso que vivimos en una época todavía de exposiciones itinerantes, ¿no? Que pensamos que pueden ir de una ciudad a otra, ¿no? A partir de este modelo cubo blanco, y que la misma exposición puede ser percibida adentro de este espacio neutral, ¿no? De la misma manera, que el espacio no va a afectar, y hemos visto cómo eso en realidad no sucede, ¿no? El cubo blanco no garantiza que una misma exposición que transita sea percibida de la misma manera. Siempre cambia, ¿no? Dependiendo del espacio y su contexto de exhibición. Entonces aquí quería hablar, puse esta imagen de una clase en Black Mountain College de Joseph Albers en los 40. Me gustaría escuchar el audio de esto. Sería fascinante, ¿no? Entender realmente lo que está explicando aquí Albers. Pero lo que me llama la atención aquí es la figura del Misenabime, de una figura geométrica dentro de otra figura, de una imagen adentro de un cuadro adentro de un cuadro, ¿no? De un museo que es el límite, ¿no? Físico de un espacio de representación, y de un espacio que se supone es el espacio real, el espacio externo al museo. Y aquí pongo esta cajita, ¿no? Al lado de esta figura que ha dibujado Joseph Albers sobre el pizarrón, otra vez para hacer esta tensión entre la representación plana, ¿no? Lo que puede suceder como una ilusión esquemática, geométrica, y lo que puede desdoblarse a partir de la misma figura como un espacio transitable. Entonces, para mí el museo es una especie de Misenabime, que no solo es una caja simétrica, sino que también es un laberinto psíquico. Yo diría que esta cajita, que está justo, la última cajita dentro, es la memoria, y esta memoria es el patrimonio, es el acervo. Y yo quiero hablar de este acervo como algo vivo, en movimiento, como algo que se puede manifestar de muchas maneras, que puede aparecer en latencias distintas y en formatos distintos en las configuraciones laberínticas museológicas de los museos. Eso es lo que me gustaría exponerles hoy día. Y aquí vemos un poco cómo esto se va desplegando, cómo vamos de la figura plana, ahora ya hablando en términos de montaje y montajes en el cubo blanco. Otra vez, recuerdo, esto no es historia del arte, estamos hablando de formatos y tipologías, ¿no? Y aquí vemos justamente algunos de los cuadros de homenaje al cuadrado de Joseph Albers, que son estos Misenabime, ¿no? Donde estas figuras del color pueden también resultar en experiencias contemplativas, ¿no? Donde el espectador se coloca frontalmente ante la obra de arte y tiene una experiencia contemplativa, a pesar de que no es una figura ilusoria, aunque si uno se detiene mucho tiempo, uno entiende que las relaciones y las inversiones entre figura y fondo terminan siendo una ilusión sin figuración, ¿no? Voy a insistir en ese tropo. Lo mismo sucedía con Malevich, ¿no? Y ahora, paralelamente a este homenaje al cuadrado, ¿no? La abstracción o la obra no representacional del cuadro abstracto, ¿no? Sobre muro, vemos estas esculturas, que no son bien esculturas, son objetos específicos, así los denominó Donald Judd, algo entre escultura y pintura, pero que son inscripciones literales en el espacio. Entonces hay esta narrativa de cuestionar una y otra vez el campo representacional del arte, ¿no? Aquí en un ejercicio, un paso más,
para que el arte se convierta en una entidad, una inscripción literal en la cual no existe la insinuación o la latencia de una ilusión. Y entonces lo que está en juego aquí es la relación de la obra del arte con el espacio fenomenológico, de tal suerte que el espectador, al entrar en contacto, ponerse adelante de esta obra o transitarla, en realidad lo que está transitando, lo que está buscando o lo que lo está orientando no es la ilusión que proporciona la obra, sino el efecto de sus materiales o la relación de sus materiales con el espacio, y este espacio se convierte en el lugar de tránsito e inscripción en el cual el espectador se vuelve una subjetividad consciente de ese tránsito. Entonces aquí empieza a haber ya una tensión entre el espacio cubo blanco y la modulación de ese espacio, la configuración laberíntica de este espacio, dependiendo de la disposición de despliegue de las obras en el mismo. Entonces estamos hablando del tránsito del espacio ilusorio al espacio tenso psicológico de la materialidad, ¿no? Del soporte plano de la figura de Caballete, su salida de la pared al espacio, y cómo el espectador empieza cada vez más a ser un ente o una entidad o una subjetividad activa en la configuración de ese espacio. Es decir, ese espacio neutro va perdiendo esa neutralidad. El espectador se vuelve consciente de ese espacio y de su relación fenomenológica con lo que sucede ahí. La obra de arte aparece solo para una toma de conciencia del espectador, de su subjetividad, de su cuerpo, de su experiencia global, de su cuerpo afectivo, ¿no? Y de su cuerpo psíquico en ese espacio, y cómo se despliega temporalmente, ¿no? En tiempo real, también alrededor de estas obras, como una entidad real adentro del espacio, ¿no? La obra ilusoria parece tender a llevar al espectador a un campo en el cual se siente ausente, ¿no? Inmerso. A diferencia, cuando estamos pensando en la obra de inscripción literal, lo que sucede es que el espectador se sitúa físicamente, no adentro de la inmersión, sino adentro de sí, consciente del espacio real. Entonces el desdoblamiento, digamos, de la obra no va hacia adentro de la obra y hacia afuera de la obra, sino que va hacia la conciencia del cuerpo, de su espacio y de su situación psicológica y su condición psicológica dentro de esa institución. Ya empieza a aparecer esta conciencia de que estamos adentro, no solo de un espacio neutral, sino que esto eventualmente nos va a llevar a una toma de conciencia respecto a las condiciones que permiten esa configuración de experiencia que se llama museo, ¿no? Y que pues tiene podríamos decir, un carácter hoy día incluso científico, no solo histórico, pensado en términos de configuración de experiencias, que se llama museología. Y sobre todo hoy día que hablamos de museología crítica, que está muy dirigida a la experiencia del espectador, ¿no? Entonces, lo que me interesa es ver cómo se van dando estos desdoblamientos, ¿no? Y cómo va apareciendo el espacio. Y cómo se va situando el espectador adentro del espacio. Y cómo se va haciendo consciente del espacio. ¿Y qué sucede en la medida en que el espectador se va haciendo consciente de estar en un espacio específico llamado museo? Y aquí voy a leer una cita que me ha acompañado, me ha perseguido ya por mucho tiempo, desde que leí este libro, recuerdo muy bien, fue en el 2005, de Boris Groys, sobre lo nuevo, en el cual él plantea una economía cultural que nos permitió una nueva lectura y entendimiento de lo ready-made, ¿no? De este objeto que se toma de la realidad y que se introduce como obra de arte, ¿no? Al contexto artístico, y que ha dado tanto de qué hablar y que de cierta manera ha sido definitorio también de cómo entendemos, cómo nos relacionamos, conceptualizamos arte, y seguimos ampliando lo que nosotros podemos entender como arte, ¿no? Entonces, esta cita me parece, es una
breve síntesis, yo creo que el de la gran tesis que plantea Boris Groys, con este planteamiento de una economía cultural. Y dice lo siguiente: me parece que los numerosos discursos acerca de la memoria histórica y su representación pasan por alto muy a menudo la relación complementaria que existe entre la realidad y los museos, ¿no? El museo no es secundario a la historia real y tampoco es una mera reflexión y documentación de lo que realmente pasó fuera de sus paredes de acuerdo con las leyes autónomas del desarrollo histórico. Lo contrario es verdad. La realidad misma es secundaria en relación al museo. Lo real puede ser definido solo en comparación con la colección del museo. Esto significa que un cambio en la colección del museo produce un cambio en nuestra percepción de la realidad misma. Después de todo, la realidad puede ser definida en este contexto como una suma de todas las cosas que aún no han sido coleccionadas. Aquí empieza a entrar en tensión, ¿no? Pero por eso quería hacer primero toda esta narración de lo ilusorio en el formato de caballete, de lo no representacional, ¿no? De esta tendencia a acentuar la materialidad del formato mismo, al límite entre la realidad y el espacio del museo. Ahora no existe aquello que define la realidad según Boris Groys, es decir, el acceso al museo, ¿no? Sino que estamos situados en la realidad que es construida por ese objeto llamado museo. Entonces es una inscripción literal que percibimos como museo, ¿no? Como una figura geométrica, como una cancelación, pero que nos permite entender la realidad, que nos lleva a la realidad. Y el cubo blanco como el espacio de despliegue que permite definiciones de la realidad. Y esta cajita, ¿no? Que me sirve mucho, ¿no? Como la figura del Misi Nabime, para pensar en relación a esto que les acabo de leer, ¿no? De Boris Groys. Si pensamos en la cajita más pequeña, en el centro, ¿no? De esta secuencia de figuras, ¿no? Rectangulares, ¿no? O cuadrados, si pensamos que es la memoria o la psique y que esta psique está en constante movimiento, solo está en movimiento porque la realidad está en continua redefinición, porque la memoria es viva. Es decir, en la medida en que nosotros sumamos cosas que antes no eran consideradas arte, esta es la economía cultural de Boris Groys, a la memoria cultural, permite un reacomodo del acervo del museo de tal manera que este museo puede colocar en evidencia una realidad nueva, es decir, una nueva definición de lo real. Por lo tanto, el museo tiene esta capacidad de redefinir la realidad, no solo en términos sociales, políticos, económicos. El cubo blanco es una entidad psicológica en sí misma y psíquica que permite también repensar la función del contemplativa, ¿no? Del espectador en el espacio del museo en relación a lo económico, a lo político, a lo social, pero también lo que sucede si pensamos esta secuencia de límites es que esta redefinición constante de la memoria solo es posible si redefinimos continuamente lo que entendemos por arte, ¿no? Si regresamos a la cita de Boris Groys, ¿no? Al final. Lo contrario es ver, la realidad misma es secundaria a la relación al museo. Lo real puede ser definido solo en comparación con la colección del museo. Esto significa que un cambio en la colección del museo produce un cambio en nuestra percepción de la realidad misma. Ese cambio de percepción es fundante del cambio de percepción de la realidad misma, aquello que sucede afuera del museo. Después de todo, la realidad puede ser definida en este contexto como una suma de las cosas que no han sido coleccionadas. Es decir, aquellas cosas que aún no tienen definición de arte o que no son productos culturales que puedan ser pensados desde el ejercicio del espacio laberíntico, del espacio cultural y del espacio contemplativo, del espacio de experiencia fenomenológica o del espacio crítico
que propone el museo para redefinir la realidad externa a sí misma, ¿no? A sí mismo. Otro ejemplo, ¿no? Ejemplos muy clásicos. Voy a colocar ejemplos muy clásicos para que esto quede muy claro, ¿no? Y podamos platicar un poco. La famosa Brillo Box, ¿no? Que dio pie a toda la teorización, ¿no? del mundo del arte de Arthur Danto, que luego se convirtió en la teoría institucional entre Arthur Danto, George Dickey, ¿no? Pues los que les interesa la teoría tal vez conozcan esto, si no les explico un poquito. Pues este filósofo se interesó por estas cuestiones estéticas al toparse con esta caja, una exposición de Andy Warhol en 1964, la Stable Gallery de Nueva York, ¿no? Pues vio unas cajas brillo ahí y se preguntó, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la caja brillo en la galería y la caja brillo en el supermercado? Aparentemente no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, crea una teoría que se llama, pues hizo un paper, ¿no? Que se llamó El mundo del arte, ¿no? Y hizo un intento analítico con una teoría lógica, una teorización filosófica, ¿no? Lógico-filosófica, analítica, en la cual hablaba de los indiscernibles. Es decir, el arte contemporáneo ya no se distingue visualmente de la realidad. Necesita un contexto de presentación para que se conciba en tanto arte, ¿no? Porque visualmente no tiene ninguna diferencia una caja brillo del súper, que está en un supermercado, y la caja brillo de una galería o un museo o un acervo. Visualmente no tienen ninguna diferencia. Entonces, el arte solo es diferenciable en tanto un ejercicio conceptual filosófico, ¿no? Pensar la caja brillo adentro del museo nos permite reconstituir la caja brillo afuera del museo. Entonces, el museo es fundante, la experiencia brillo de la caja brillo adentro del museo es fundante, es una reflexión respecto a los significados sociales de la caja brillo en el exterior del museo. Si no fuera por el ejercicio de Warhol de introducir esto como un ready-made, la caja brillo solo sería una cosa que pasa como realidad. Pero al estar en el museo, se convierte en realidad si seguimos la teoría que nos propone Boris Groys. La caja brillo antes era solo un objeto en aquello que entendemos como el mundo real, pero en el momento en que entra en el museo, ahora se convierte en realidad. Podemos diferenciar este objeto en el mundo y diferenciarlo de los otros objetos que puedan tener características similares, ¿no? En el mundo exterior al museo. Entonces, la experiencia de la caja brillo del museo define la realidad externa al museo. Eso es lo que está planteando Boris Groys. Y bueno, entonces lo que plantea también este filósofo Arthur Danto es que, bueno, pues entramos a una etapa en la cual el arte ya no se concibe como una historia de formas evolutivas, ¿no? Una historiografía formalista. Hay una ruptura, él habla de un arte posthistórico. A partir de aquí, el arte es un ejercicio filosófico, ¿no? Ya no depende de la experiencia estética contemplativa, ¿no? Como puede ser el cuadro de Friedrich o incluso el de Malevich, que eventualmente pues conlleva, ¿no? Yo creo que esta narración también conlleva a este tipo de planteamientos o ejercicios artísticos o conceptos artísticos que pues acercan el arte a la filosofía, ¿no? No tanto ya a la filosofía, lo que se concebía como filosofía estética romántica, ¿no? Pensada desde un sistema categórico, sino a una reflexión crítica respecto, o una reflexión analítica respecto a los conceptos de arte, a las definiciones de arte, un arte que piensa no la experiencia del arte, sino el significado del arte, ¿qué es el arte? Y entonces aquí ya entramos a un debate muy distinto en el cual el museo juega un papel muy importante en cómo nosotros o como el espectador desde el museo puede refundar su relación con el mundo externo al museo.
Eso es lo que está planteando Boris Groys, ¿no? Y que yo pues estoy como haciendo un ejercicio curatorial, ¿no? Que pues es mi campo de práctica, o pensando, o pues, esto también sirve para los artistas, o esto también hacen los teóricos del arte, que es pensar cómo el museo, la experiencia del museo, nos permite pensar críticamente la realidad externa al museo. Entonces ya estamos hablando de un ejercicio museológico crítico, ¿no? O el museo como un espacio de fundación de la realidad. Cómo los conceptos del arte nos permiten reconfigurar nuestras realidades. Y pongo la caja brillo al centro porque es otra vez hacer referencia como si vamos a cambiar nuestro concepto de arte, por eso también muchas veces hay muchos problemas tenemos todavía hoy día, ¿no? Con una educación artística que sigue siendo supeditada a un concepto artístico romántico. No hay nada malo con eso, solo que a veces confundimos peras con manzanas. Si estamos hablando de arte conceptual, no podemos estar pensando románticamente sobre arte, porque ahí tenemos un problema, pues, metodológico, un problema conceptual, ¿no? Si quieres procurar cualidades digamos, contemplativas en la caja brillo, pues ok, pues uno puede contemplar, ¿no? Su diseño, etcétera. Sin embargo, lo que está en juego aquí son las definiciones del arte, lo que entendemos por arte. Entonces se van, podríamos decir, la historia del arte es la suma de los conceptos artísticos que se van desplegando en un movimiento continuo. Seguimos pensando, nadie sabe lo que es arte. Nadie te va a dar una definición válida de una vez por todas. Existen muchos conceptos artísticos, ¿no? Y más allá de pensar los conceptos artísticos, yo creo que lo que sucede con este despliegue de situar el espectador en el espacio, si Donald Judd me dice que esto es un objeto específico, que no es ni escultura ni pintura, es decir, está redefiniendo un concepto de arte, está redefiniendo el arte, pues ya ya no podemos pensarlo en función de ciertos formatos, ciertas convenciones, hay que pensarlo desde otro lugar, necesitamos otros conceptos para acercarnos a este tipo de obra, pero lo que está pasando es un cambio en la experiencia, ¿no? Es un cambio en la experiencia, por lo tanto, lo que está siendo sacudido ahí es también el museo como un lugar de la memoria, de esta memoria dinámica, que almacena conceptos artísticos que están en constante cambio, y cada vez que un nuevo concepto, o esto que dice Boris Groys, ¿no? Cada vez que algo nuevo que antes no era considerado arte entra al acervo del museo y pasa a ser considerado arte, sacude también a los otros conceptos que ya estaban situados o aceptados en tanto conceptos artísticos para, ¿no? Reconocer ciertos objetos o ciertas prácticas como válidas en tanto obra de arte. Y ahora quería ir otra vez a esto que tiene mucho que ver con lo que comentó Guillermo, ¿no? En la presentación. Mi interés por pensar, a mí me gusta mucho como curador, siempre he estado muy vinculado a instituciones, o podríamos decir que he sido un curador institucional, y siempre procuro trabajar en museos que tienen acervo. O por lo menos en mis inicios en la práctica institucional, pues hacía exposiciones históricas, ¿no? Como pues algunos ejemplos, yo creo mis primeras exposiciones en museos fueron en el Museo Tamayo, era arte concreto, neoconcreto, vanguardias argentinas, sudamericanas, y artistas de los 50, 60, un poco de esa misma generación. Entonces siempre busco esta relación con lo histórico para repensarlo dentro de el aparato crítico que hoy día es el museo, ¿no? La institución museo como un espacio de reflexión crítica que permite la constante revisión de la historia desde la teorización, ¿no? Y de este acceso, de este debate constante que ha sido el pensar el arte, ¿no?
que es retar constantemente qué entendemos por arte. Entonces me gusta pensar el arte desde este reto continuo de lo indefinible, ¿no? De que siempre se sumarán muchas cosas, o a veces uno está un poco ya tranquilo, cree que ya tiene su andamio armado y viene alguien y te quita unos tornillos y se va todo para abajo de nuevo y hay que volverla a levantar, ¿no? Yo creo que esa es un poco la experiencia, por lo menos que he tenido, ¿no? Desde que trabajo, ¿no? Como curador, y también como un curador que piensa desde la teoría, ¿no? Que echa mano de la teoría del arte y no solo de la historia del arte, ¿no? Yo creo que al principio yo era más un historiador del arte, siempre tuve mucho interés por la filosofía, luego pues empecé a estudiar teoría del arte, dejé a un lado, bueno, la historiografía siempre está por ahí, ¿no? Es imposible dejarla, pero empecé a repensar o reformular toda la historiografía desde los conceptos artísticos y los formatos de exhibición. Es decir, hay tres líneas paralelas: la historia, la teoría y la historia de exhibiciones, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión respecto a la historicidad de los formatos. Es decir, puedo pensar desde el formato pintura de caballete hasta el formato museo, el cubo blanco, las tipologías expositivas, los conceptos artísticos, los debates teóricos respecto a lo que entendemos por arte, y, y siempre teniendo de fondo la emoción de que esto nunca se define, ¿no? De cierta manera, pues siempre he estado, además de los filósofos analíticos que siempre me han interesado, por otro lado también la teoría crítica es algo que siempre he echado mano, sobre todo de pensadores que fueron pensadores, yo creo que muy importantes. Bueno, la teoría crítica yo creo que es una teoría estética, ¿no? La de la Escuela de Frankfurt, realmente es un marxismo pensado desde la estética. Pero sobre todo me ha interesado pensadores como Benjamin, ¿no? Y pensadores como Adorno, y la dialéctica negativa, ¿no? Y pues esto justamente es pensar las posibilidades de la autonomía del arte en su relación con el mundo del capital, ¿no? En todas sus mutaciones y también las transformaciones. Esto quiere decir que el arte debe de ser pensado, o yo lo pienso también siempre de la mano de la economía política, ¿no? Entonces la institución artística, el cubo blanco, yo también lo veo desde la economía política, o las transfiguraciones del concepto de arte, o las transfiguraciones de la tipología museística, o de la institución museo, lo pienso desde la economía política, ¿no? Como narraciones que ocurren paralelamente y que se afectan mutuamente, creando una especie de ecosistema que permite el vínculo de este espacio público con el espacio, con un espacio de experiencia reflexiva que permite la reconfiguración constante de lo que nosotros entendemos por realidad. Y quería, hablando de cómo la historia está siempre en movimiento, muy recientemente hicieron unos rayos X al cuadro negro sobre fondo blanco de Malevich y encontraron que debajo había esta pintura cubo futurista, ¿no? Que es muy interesante, como también esta negación de la superficie oculta, y sobre todo una superficie negra que más bien tiene una densidad, ¿no? Es una superficie espesa, ¿no? Que permite, por eso yo siempre vinculo el cuadro negro, ¿no? Sobre fondo blanco con un espacio psíquico y con un espacio contemplativo, ¿no? Como una primera obra así de ya dentro de la modernidad que sigue siendo contemplativa a pesar de cuestionar todos los formatos, ¿no? Y todas las convenciones de la pintura, pero sigue sujeta a la contemplación, pero siempre había pensado que había algo oculto, o esta superficie negra que supuestamente bloquea cualquier posibilidad de ilusión, es un espacio de proyección ilusoria. Y resulta que detrás de esa capa, yo siempre había pensado, si te detienes, no sé si han visto alguna vez o han estado frente a la obra de Malevich, si uno se queda
tiempo mirándola, contemplándola, empieza a haber insinuaciones, ¿no? Figuras, fantasmas, hay cosas que aparecen que uno no sabe si está en la obra o no, si es algún efecto de variación de tono, si es algo retiniano, ¿no? O si es algo que sucede meramente como una experiencia subjetiva, ¿no? Vinculada a la memoria y a las configuraciones e imaginarios que nosotros tenemos cada uno en nuestras propias psiques, ¿no? Pero resulta que sí hay muchas cosas ocultas detrás de esta superficie negra. Una de ellas es esta pintura cubo-futurista, y otra de ellas es este texto, una inscripción, que es un chiste racista, que dice, pelea de negros en una cueva. Que estas obras existen y eran chistes, pero de hecho en la historia del monocromo ya están documentadas, ¿no? Y a mí me ha interesado siempre el monocromo, y resulta que esta inscripción se refiere a una obra de Alphonse Allais, es como de 1897, donde él hizo pues varios chistes utilizando el monocromo, y uno de ellos era este chiste racista que decía pelea de negros, un cuadro negro que decía pelea de negros en una cueva. Uno era uno rojo y decía guerra de jitomates en no me acuerdo qué. Otro era un cuadro blanco y decía pelea de novias en la nieve, ¿no? Y un montón de chistes donde siempre lo que el texto mismo detonaba que el espectador imaginara en la superficie blanca una situación, una acción anecdótica, un evento, es decir, una ilusión, ¿no? Que es configurada desde el texto por la percepción del espectador, y a través del texto uno proyecta, ¿no?, esa ilusión a la superficie monocromática. Y aquí resulta que había estas inscripciones, lo cual quiere decir que no se sabe, son cuestiones anecdóticas, pero hay muchas cosas ocultas detrás de las superficies, ¿no? Lo cual también habla de una memoria, ¿no? De las obras. Todos los que pintan o han pintado en algún momento de su vida probablemente han tenido esta experiencia, que pues hay muchas pinturas debajo de la pintura que al final uno presenta, ¿no? La que uno dice, ya, aquí ya está, voy a quedar con esta, y uno no sabe por qué se quedó ahí, o bueno, pero ya, estoy satisfecho, ¿no? Y la dejas ahí, pero a veces son muchas pinturas, ¿no? Y aquí, pues, pues quién sabe, igual Malevich escribió el chiste y jajaja, y voy a pintar, porque pues sabía que iba a pintar un cuadro negro, y decidió utilizar una obra como futurista que ya no le interesaba, y rescató el soporte, dijo, bueno, pues voy a utilizar ¿no? En vez de utilizar un soporte nuevo, blanco. Y ahora resulta que, pues con la tecnología que tenemos, podemos hacer este tipo de exploraciones al interior de la superficie, ¿no? Y bueno, quería hacer esta relación también para pensar el caballete como un espacio psíquico, como un espacio también que contiene memoria, la obra de Caballete, o la figura geométrica como un espacio que puede ser un espacio de cancelación, o un espacio de exclusión, o un espacio de no accesibilidad. Entonces, si pensamos también, por ejemplo, la cancelación del museo de Cristo y Jean-Claude, ahora me gustaría hacer este ejercicio en relación a cómo históricamente se fue configurando el espacio público del museo, ¿no? El espacio público a través de sus tipologías y de los modelos museológicos. Entonces voy a hacer, esto es muy esquemático también, muy rápido, y a lo que me gustaría llamar la atención aquí es como estos espacios cancelados, sea la cancelación de la superficie o sea la cancelación del museo. Hay que pensar también que la colección, el acervo del museo es un espacio al que pocos tenemos acceso.
¿no? Siempre hay un espacio del museo, el espacio de la memoria o la psique del museo es un espacio al que pocos tenemos acceso. No todos podemos reorganizar esta memoria. Y las personas que tienen acceso van cambiando. Por lo mismo, las configuraciones, lecturas, narraciones o organizaciones de estos acervos también cambian constantemente, sus narraciones cambian. Pero mire, si hacemos este ejercicio y pensamos las tipologías históricas, ahora estoy también pensando en relación a lo que les comentaba, que por un lado yo pienso la historia del arte, por un lado la teoría, y por otro, tres líneas que están siempre entrecruzándose, las historias de los formatos de los museos y la historia de las exposiciones. Entonces, si pensamos el museo, ¿no? Como la pinacoteca, como este primer espacio, ¿no? Del cual, pues, el cual nos legó el nombre que cargamos hasta hoy, el museo, eran espacios restringidos, no eran espacios abiertos al público. De la misma manera que los conventos, las iglesias también eran espacios restringidos, los gabinetes de curiosidades y esta tipología barroca también eran espacios restringidos, ¿no? Del coleccionismo privado, pero empieza a haber un coleccionismo privado. Y luego aparecen, ah, caray, perdón. Aparecen los espacios públicos, los centros culturales, los Kunsthallen, los museos nacionales, todos estos espacios relacionados a toda la historia del colonialismo, ¿no? A la colonialidad y la formación de estas colecciones nacionales. Y entonces hay un cuidador de estos espacios, hay alguien que tiene acceso y que los organiza para públicos, ¿no? Y que lo convierte en un espacio público, pero se organiza para que se convierta en un espacio público, para que tenga un sentido, ¿no? Una narración, un sentido político, un sentido simbólico. Asimismo, el salón oficial, ¿no? Como este primer espacio, ¿no? Que se viene configurando desde el siglo XVIII, como el salón oficial, después el salón independiente, el autónomo. También son espacios públicos accesibles, ¿no? Interclasistas, donde hay roces ya entre clases, un Estado republicano, ¿no? Configurándose. Y luego, pues viene el cubo blanco, ¿no? Esta tipología, ¿no? Que va de la mano como la tipología ligada al arte moderno y al modernismo, ¿no? A la historia del modernismo, ya sea museológico, arquitectónico, o bien como el espacio de exhibición del modernismo. Este arte que se piensa autónomo, por lo tanto una configuración autónoma que lo separe, ¿no? De la realidad. Y luego también hay este fenómeno que nos llega hasta hoy, de las ferias universales, que también tuvo sus derivados en las bienales y en las ferias de arte, ¿no? Que tienen, digamos, genealógicamente están vinculadas a estos pabellones de las ferias, ¿no? Universales. Y luego espacios independientes, que ya son espacios públicos. Entonces tenemos aquí una amplia gama de tipologías o gramáticas museológicas, que esto es, digamos, el lenguaje de los curadores, ¿no? Cuando hacemos exposiciones, hoy día no pensamos, si hacemos una bienal, la bienal puede estar compuesta por espacios independientes, con proyectos de artistas, que combina centros culturales, colecciones, acervos de museos, en una cosa que sucede a lo largo de 2 años, en el cual todos estos formatos están un poco imbrincados, combinados. Digamos que hay una contaminación hoy día entre estos formatos que se fueron sucediendo históricamente y que hoy día componen un ecosistema artístico, ¿no? Entre instituciones públicas, agentes independientes, curadores institucionales, artistas, teóricos, coleccionistas, que deambulan de museos, en ferias, en espacios de educación, en espacios comerciales, en espacios de coleccionismo, espacios patrimoniales, en fin. Hay como una especie de contaminación, pero esto hoy día es una especie de ecosistema. Y hablar hoy día de formatos museológicos o gramáticas museológicas
Yo creo que significa pensar críticamente la combinación entre estos espacios y cómo la práctica curatorial es un ejercicio teórico de redefinición de lo que entendemos por arte, es un ejercicio conceptual, teórico, histórico, que está íntimamente relacionado con lo que sucede en lo que podríamos llamar realidad. Es decir, siempre va cambiando porque pues absorbe aquello que está pasando en el mundo. Y por eso lo que hacíamos tal vez, o hacían curadores en los 90 yo era estudiante, entonces no puedo decir que yo hacía obras de arte, pero mira, pues ahí está Guillermo, ¿no? Pues quien se considera, ¿no? Históricamente, hablando históricamente, pues lo reconocemos como el primer curador en México en el sentido en que hoy entendemos un curador, ¿no? Como alguien que crea conceptos de arte, crea contexto de exhibición, ¿no? Para la presentación de estos objetos, que crea narrativas, que tiene una manera de montar arte, ¿no? Y que también, si ves la trayectoria en distintas etapas de su vida, pues ha reaccionado, ¿no? O ha configurado narrativas muy diversas. No es el Guillermo de los 80, no es el mismo de los 90, no es el mismo de ahora, y varía también dependiendo de la institución en la cual trabaja, ¿no? Si queremos pensar en un curador que tiene una trayectoria muy amplia, ¿no? Yo también les platiqué un poco de mi experiencia, ¿no? Y cómo yo pienso la curaduría o trabajo como curador y por qué me gusta trabajar con museos. Otro formato que me gusta mucho es el de las bienales, porque también permite una combinación, ¿no? de tipologías y entonces permite pensar los mismos formatos del museo, los acervos, los programas pedagógicos, los programas públicos, el alcance de los museos, en fin. Entonces yo creo que va, ¿no? Como cuando Guillermo me invitó, yo quería exponerles estas narrativas de cómo hoy día pensar arte o hacer curaduría o pensar museología significa pensar la historia de la mano de lo que entendemos como arte, y arte como un ejercicio de reflexión constante sobre sus definiciones, y esas redefiniciones suceden de la mano de lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Lo que está sucediendo políticamente, lo que está sucediendo económicamente, lo que está sucediendo ecológicamente, medioambientalmente, los nuevos marcos de pensamiento, los feminismos, etcétera, todas estas cosas que hoy día, ¿no? Están cruzando los espacios del pensamiento crítico. Por lo tanto, es un lugar, yo creo que no necesariamente académico, aunque también puede serlo, de un pensamiento mucho más libre, que puede suceder adentro del museo, y es un espacio donde retamos constantemente las definiciones, las convenciones de lo que nosotros entendemos por realidad, y aquello que y que esto solo puede suceder, solo puede suceder si nosotros reorganizamos la memoria colectiva. Y por eso el trabajo museológico, ¿no? Y de reorganización de acervos a través de las prácticas museográficas, curatoriales, es tan importante como un lugar de pensamiento contemporáneo, ¿no? Como un lugar fértil de pensamiento contemporáneo. Y bueno, pues yo creo que lo dejaría aquí por si podemos platicar un poquito, ¿no? Creo que espero haberme dado a entender, ¿no? Sé que puede ser a veces un poco confuso, pero bueno, pues espero que esto nos permita igual pensar un poco, ¿no? Tenemos algunos minutos, ¿no? Supongo, ¿no? Para poder, ¿no? Igual platicar un poco, ¿no, Guillermo? Claro que sí, Willy, muchas gracias, sí. Pues abrimos el micrófono para las preguntas de los compañeros. Si tienen algo por ahí, por favor. Aquí les dejo con esta, porque si pensamos el museo como este laberinto, para que sientan el frío.
un laberinto de hielo. Así es como la vista aérea, cuando uno está en este Hola, frío que Willy. puede ser. Perdón, Sí, adelante, adelante. perdón. Hola, Willy, mucho gusto. Hola, Mi nombre es Alejandro. Ujú. Yo, bueno, trabajo en el área de museografía y en el museo. Y bueno, pues me pone a pensar muchas cosas, ¿no? Primero, como esta tradición de confrontar los límites, así como justo dices, los formatos, ¿no? Cómo se van cuestionando y de qué forma se van asimilando y de qué forma van generando reflexiones. Eh, y bueno, también ahorita, pues me pone a pensar mucho como en esta idea del acervo y de la memoria, de la esencia del museo, ahorita cómo lo estamos viviendo, ¿no? Ahorita, pues justo por esta situación, pues no podemos hacer, digamos, como estas prácticas de reconfiguraciones del espacio, sino más bien lo estamos haciendo a un nivel, pues no sé, como desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, pues justo como que todo esto para mí se me hace muy efectivo, ¿no? El hecho de estar pensando en el espacio, de cómo se genera justo estas diferentes formas de sentir el espacio y las cosas que suceden dentro del museo, ¿no? Ujú. Entonces, pues no sé, tú en tu experiencia, por ejemplo, ¿cómo has vivido, digamos, esta transición de estar dentro de un espacio físico a trabajar, digamos, con estas ideas desde un espacio virtual o desde la distancia, digamos, si así lo queremos ver? De la fregada. Ya sé. Un horror, una depresión. He pasado por muchas etapas. Pues claro, así es como reafirmar como todo lo que pensamos está en función del cuerpo. Claro. Y claro, pero como todos, me tuve que pues, dar a la tarea de pensar en formatos digitales, programas, contenidos digitales y leer gente que siempre me había dado mucha flojera, pero que en este momento, ¿no? Como de repente hacía sentido, ¿no? Y, y claro, como mucho de las críticas y respecto al capitalismo cognitivo también y en lo que se convirtieron las redes, ¿no? Lo que empezó es que en los 90, ¿no? Como pensábamos un poco que esto, en un sentido más global, rizomático, ¿no? De la interconectividad y de una aldea global y etcétera, y cómo esto al final terminó siendo una máquina para la configuración de perfiles de consumo, ¿no? Muy eficiente, ¿no? Algorítmica, directamente vinculada a la psique, y mi reflexión empezó ahí, ¿no? Entonces, si la experiencia en las redes, ¿no? De generar contenidos para redes, ¿cómo llega al cuerpo? ¿No? O sea, yo quería, ok, ¿cómo puedes involucrar al cuerpo en todo esto? Claro, es visual, es auditivo. Intenté hacer algunas cosas también, invitaciones de colegas, incluso cosas un poco, bueno, performáticas y tal. Y luego uno queda así como siempre, esto no jala, ¿no? Ujú. Y de repente fue, mira, pues es que estamos hablando, esto está directamente vinculado, ¿no? Si esta es una herramienta del capital es porque está estrechamente o va vinculado directo al sistema nervioso, ¿no? Claro. Lo que sucede ahí entra directo a la psique, ¿no? Va por el sistema nervioso, entra a la psique, entra a la memoria, sacude la memoria y después puede ocasionar algo en el cuerpo. No va del cuerpo, ¿no? Es al revés, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que ir por ahí. Y esa ha sido mi experiencia, por lo menos voy a hablar solo de un programa, ¿no? Que hicimos en proyectos Siqueiros, ¿no? Para SAPS y Tallera, que se llamó Distancia Crítica, ¿no? Como estábamos con eso de esta gran campaña Contigo a la Distancia, ¿no? Que cobijaba todo el programa de la Secretaría de Cultura y nosotros Val, ¿no? Ya sabes, una caja dentro de la caja, dentro de la caja. Dije, bueno, nuestra caja puede ser una distancia crítica, ¿no? Porque también, pues, es arte contemporáneo, pues estamos hablando del museo como un lugar de experiencias críticas que puede transformar nuestra percepción de la realidad. Y pues
opté por trabajar con el equipo en un programa muy enfocado al acervo documental, ¿no? Y construir narrativas que fueran en un contrasentido, porque es muy difícil entrar a esta cosa de la sobreoferta, ¿no? Y que la gente, estos aparatos están hechos para que uno esté 5 segundos, ahí nadie te da mucho tiempo, la verdad, ¿no? Hay una sobreoferta y estás scrolling y Mm, sabes, nadie, es un aparato muy eficiente. Aquí podría echar mano de Benjamin, ¿no? Cuando hace esta diferenciación, cuando habla de medios de reproductibilidad, hay un cambio de régimen, ¿no? De la contemplación a un régimen de distracción. Y él estaba pensando en el cine, imagínate esto, ¿no? ujú, O sea, esta cosa que parece, uno está buscando algo ahí y nada genera una ansiedad terrible, ¿no? ujú. Y estás conectado y es horrible y ya te quieres apagar el teléfono y te quedas ahí en un vacío y te sientes mal también porque, en fin, pues digo, no, depende, o sea, yo me la paso muy mal con esto, pero bueno, no les voy a mentir, ¿no? Pero pues fue una de las opciones para intentar trabajar algo que por lo menos pues diera cabida a generar investigación documental, ¿no? Pues vamos a hacer investigación, revisar el archivo, pues tenemos 80% de nuestro archivo digitalizado, pues echar mano de eso y hacerlo más accesible, ¿no? Que si una persona quiere conocer el archivo, saber más de Siqueiros, las personas que normalmente visitan o piden, ¿no? El archivo, piden cita, pues son académicos o son personas especializadas, ¿no? Y pues buscamos que esto fuera un poco más, pues echar mano de esta herramienta para hacerlo un poco más accesible, el archivo más accesible, crear nuevos accesos, ese era el término que usamos, pero que fuera una reflexión crítica, que la manera de presentar estos contenidos fueran en contrasentido, por eso hablaba de contrasentido, que exigieran atención, lo cual evidentemente pues, es, es una recta al fracaso, ¿no? Pero pues de cierta manera algunas personas se vincularon mucho porque el género literario, digamos, que escogimos fue crónica, ¿no? Utilizar la crónica, el relato, para ir posicionando estos documentos, ¿no? Entonces hay una narrativa que te puede enganchar, ¿no? De una secuencia de eventos eh, y que es casi novelado, ¿no? Hay un primer en capítulos. Y bueno, pues la persona puede engancharse y tiene acceso a estos archivos y poco a poco, estoy hablando de poca gente, o sea, nuestro nicho era así muy, muy pequeño. No podía pensar, ¿no? Pues en esta guerra de usuarios, ¿no? Que hay hoy día, que si antes eran públicos a los museos y de ahí las expos blockbuster y toda esta cosa abominable también, pues ahora pues todo el mundo compitiendo por sus usuarios, ¿no? Y yo, pues hay que salir de esta cosa que genera tanta ansiedad y más en una pandemia horrible, estamos todos muy mal, ¿no? Y buscar ralentizar y ofrecer materiales para descarga, para sacar la gente de la red, ¿no? Que lo descargaran y que lo leyeran, ¿no? Que exigiera otra experiencia y que al ser documentos, eh, la relación con el usuario es una relación que va vinculada a la memoria, pero no es la memoria para construir un perfil de consumo, sino una memoria que fortalece la reflexión crítica, ¿no? Por eso lo de distancia crítica, es distanciarse del aparato distanciarse ¿no? De la vorágine digital, ¿no? De la sobreoferta y pues quizás al agarrar uno de estos documentos y tal, pues descansas un poco de estar todo el día en lo digital también, ¿no? Que para mí ha sido terrible porque todo el tiempo estar en estas juntas, uno que yo me distraigo un poco, me cuesta un poco más, ¿no? Regresando a Benjamin, es un medio que genera distracciones, es muy difícil enfocar, es difícil pensar para el pensamiento, ¿no? Concentrado, ¿no? Para la concentración, ¿no? Y al final del día uno está agotado, ojos rojos y no sé, y con mucha ansiedad, por lo menos yo, ¿no? Y ahí buscas algo, ¿no? Para todo el mundo, pues ya ves que hubo desabasto de Rivotril y
¿no? Fui yo, no, no es cierto. Ah, Pues Madre estamos mía, ahí pues, con, híjole, ¿no? Una crisis terrible que te ajá, pega de muchas maneras y también a mí me resultó muy desgastante, curiosamente, físicamente súper desgastante tener todas estas juntas, vivir en esta incertidumbre, no saber con qué presupuesto cuentas, si vas a abrir o no, si puedes asumir un compromiso y al mismo tiempo una exigencia de crear un programa digital sin ningún peso, ¿no? Que también, pues aquí Guillermo o los que trabajamos en museos lo sabemos muy bien. Nos piden que hagamos estas cosas sin un peso, ¿no? Lo digital no cuesta. Sí. ajá. Sí, Y, pues, perdón, pero no, bueno, justo, ajá. Sí, esa fue estás, mi experiencia y la manera de enfrentarme a ella, ¿no? claro. Sí, pues Eh, igual las estrategias, ¿no? Que tiene que Ujú. tomar, digamos, la institución para, digamos, como promover, difundir lo que está pasando o Ajá. lo que surge desde el museo y que a final de cuentas, pues sí, o sea, completamente, ahorita ya estamos como en esta tradición de recurrir mucho a esta acción digital y que a final de cuentas, pues sí termina cansando, ¿no? Igual a un nivel fisiológico. Pero pues esperemos, Sí, bueno, quién sabe en qué vaya a terminar esto. Muchas gracias, Willy. gracias, no, gracias a ti. Willy, que ya sí se alargó ya un poco, ya te vamos a dejar descansar. Yo quiero, bueno, tengo ahí una pregunta sobre estas relaciones que sobre todo ahora guardas, que tienes, que seguramente sí son, también generan mucha tensión, que son esta relación de lo que puede ser un desarrollo estético, de un modelo como el que nos estás presentando, que sobre todo va apuntando hacia la experiencia estética y sobre todo hacia un modelo de conversación, de análisis, de examen, que sí está muy cargado más hacia el arte, hacia la parte de la estética y no tanto, no necesariamente a la ética. No, no lo cuestiono, de hecho, me fascina. Encuentro, por ejemplo, hubo un momento en que me quedé sorprendido cómo asumiste la broma de Malevich, Ujú. que le da la vuelta, ¿no? La broma esa, la inscripción que dice de los dos negros, que seguramente también va a hacer que la obra se lea a partir de ese momento, del descubrimiento de esa inscripción, va a llevar a la obra a otra cosa, en la historia del arte y en la historia de, de una museología ética, Ujú. sobre todo en un contexto de correcciones políticas como lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Ujú. Entonces, es dinámico todo este, digamos que este abrazo a lo que podría ser el conocimiento desde el horizonte de un museo. Eh, eh, quiero hablar sobre todo, lo que quiero es tocar estas relaciones, cómo estás trabajando tus relaciones patrimonial, con la perspectiva patrimonial, con la obligación patrimonial y la pedagógica y la crítica sobre todo la crítica, que es muy importante en el contexto del museo, desde la estructura del Siqueiros, desde la Sala de Arte Público Siqueiros, desde el proyecto Siqueiros, Ujú. eh, que seguramente sí. Estoy seguro que puede ser muy apasionante, pero también puede ser sumamente tensa, ¿no? Porque hay que cubrir estos rubros, estos tres, por lo menos estos tres elementos que son importantes, que son sumamente relevantes en el posicionamiento de la institución, Ujú. ¿no? De esta institución pública. Entonces, pues sí, está ahí mi pregunta y creo que nos puede llevar una hora, Ujú. pero quisiera ligarlo, Ujú. de alguna forma facilitártelo con la exposición que no vimos, la exposición o que está ahí, ¿no? ¿Qué onda con Exactamente. esa exposición que está en la tallera en este momento? Sí, es que justo iba a echar mano de las exposiciones que están ahí ahora.
y porque vamos a abrir el museo el 23, estamos trabajando ya en la reapertura, entonces ya en un par de semanas reabrimos. Y tiene que ver justo con todas esta pregunta, ¿no? Que son varias preguntas relacionadas, ¿no? Respecto a un posicionamiento, ¿no? Cómo acercarse y pues crear un posicionamiento desde esa institución en particular, ¿no? Que tiene ese acervo, esta memoria, ese patrimonio, esa figura, ¿no? De fondo, que una figura también con muchas facetas, ¿no? Entonces sí ha sido bastante interesante hacer estos cuestionamientos de cómo se relaciona lo estético con lo político. Y justo la pregunta, la exposición, una de las exposiciones, son 3 exposiciones. Una de ellas, yo era muy bueno tirando piedras, trata de esta relación entre el accidente controlado y las implicaciones políticas de la experimentación de Siqueiros, como en el workshop del 36 en Nueva York, al tiempo que hacían propaganda, también ocurría, ¿no? Estas renovaciones querían que la propaganda o el arte político, el arte revolucionario, iba de la mano de la experimentación con los nuevos materiales y cómo el accidente controlado, ¿no? Que surge en ese momento, ¿no? En ese taller, era parte, ¿no? De este nuevo repertorio, de este arte revolucionario, ¿no? Y que iba ligado a toda la propaganda, incluso de carros alegóricos que se estaban haciendo ahí. Y la exposición trata un poco de esto, ¿no? De la relación entre la estética, lo azaroso y la contingencia de lo político, ¿no? Como lo azaroso, las ideologías y su tensión por definir perfiles, subjetividades y organizaciones que avanzan, ¿no? Históricamente, ¿no? Pensando en dialéctica histórica materialista, avanza en función, ¿no? de un mundo justo, ¿no? De procurar un mundo justo. Entonces, todas estas tensiones y manera de pensar y de relacionar, ¿no? La experimentación artística con las preocupaciones éticas de un programa estético-político, ha sido yo creo que esta exposición tal vez sea un ejemplo, una de las maneras para poder abordar este legado, ¿no? Y buscar también dinamizar, ¿no? Esta figura que también, o sea, tiene múltiples aristas. Y por otro lado, pues acentuar mucho el carácter experimental, pedagógico, colaborativo, ¿no? La tallera como un espacio escuela, ¿no? Como lo fue históricamente. Y esa narrativa en Siqueiros, cómo fue configurando espacios de trabajo experimentales y colaborativos que a su mismo tiempo eran escuelas, ¿no? Se fueron convirtiendo en una escuela, ¿no? Como un modelo de espacio de aprendizaje, tanto de experimentación como también de politización del arte, y espacios también para pensar la incidencia real, ¿no? Del arte en las transformaciones sociales. Entonces todo va un poco de la mano, y como estoy pensando, voy a avanzar un poquito porque son muchas exposiciones y hablo un poco de exposiciones que estaban pensadas para el 23, ya no sé lo que va a pasar, pero pensar Siqueiros también, ya no solo adentro de él, la metáfora de la máquina, sino pensar Siqueiros como la máquina orgánica, máquinas autorreguladas, ecosistémicas, y como el museo, o esta idea de obra de arte total también, ¿no? En la cual se suscribe, que tiene este trasfondo ideológico, ¿no? Totalitarista también, ¿no? ¿Cómo sacarlo de ese caparazón histórico y reformularlo dentro de las dinámicas del museo como un espacio de pensamiento crítico, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo también es una especie de materialismo cruzado por perspectiva de género,
feminismos, todas las discusiones que hoy día y marcos teóricos que nos están obligando a repensar la organización y las relaciones entre cuerpos y procesos, ¿no?, de subjetivación, y el museo como un catalizador, ¿no?, crítico de estas dinámicas que están redefiniendo la realidad actual. Entonces es pensar Siqueiros también desde esta máquina orgánica, ya como, no como máquina autorregulada, ya como una homeostasis, ¿no?, que hace simbiosis, que tiene procesos internos, que tiene relaciones con su exterior. Entonces esa membrana del museo se diluye y los programas públicos son extensiones del museo, el Museo Sin Fronteras, y que el museo hoy día, sobre todo la tallera, debe de repensarse en función de su contexto inmediato, ¿no?, de su público, ¿no?, cercano, del contexto artístico. Igual, vamos pensando, si quieres el modelo de Mise Nabime, ok, si diluimos, ¿a dónde está la frontera del museo? No, reverbera. Esta exposición con la que abrimos, ¿no?, la metáfora del lanzamiento de piedra como un accidente controlado que genera un patrón geométrico, ¿no?, concéntrico, expansivo, es pensar también el museo adentro de esa misma metáfora, ¿no? Si tiramos la piedra, pum, pum, ¿hasta dónde se puede expandir? ¿Cuál es el primer círculo, el segundo, el tercero? ¿Cómo va avanzando en la ciudad? ¿Cómo va involucrando a la ciudad, ¿no? Cómo el museo ya no es solo aquello que sucede adentro de sus salas de exhibición. Y aquí también echamos mano de la figura del el artista ciudadano o el curador ciudadano o el museo ciudadano o el agente institucional también como un funcionario comprometido, ¿no?, socialmente, y que utiliza este espacio, ¿no?, dinámico del museo o este lugar de reflexión crítica para incidir en esa realidad externa, ¿no? No es un espacio autónomo, es un espacio dinámico, también echando mano aquí. Siqueiros, la verdad, es un artista que me encanta para poder pensar, ¿no?, la modernidad, ¿no? Porque, bueno, a veces pues, te puede tocar un artista un poco, mucho más de hueva, ¿no? Podría mencionar algunos nombres, pero de lugares que he trabajado, pero Siqueiros, la verdad, es así como una bomba de conceptos, ¿no? Estamos haciendo un glosario de Siqueiros y realmente es un ecosistema que está interrelacionado con un compromiso de redefinición de la realidad. Y claro, hoy día no estamos pensando en términos revolucionarios como lo pensó él, pero estamos hablando de otras revoluciones. Hay que actualizar entonces este pensamiento y estas dinámicas colaborativas que pues están en la raíz misma, ¿no?, fundacionales de esa institución, de la historia de la tallera. Sí. Muchas gracias, Willy. Uh-huh. Pues con esto creo que terminamos muy, muy bien, muy padre. Te agradecemos, o sea, en nombre de todos los compañeros del museo, de todos mis colegas, muchísimas, muchísimas gracias. Nos volveremos a reunir, ojalá pronto, acá en Cuernavaca para hablar de nuestros museos, de nuestros proyectos en común, porque sí Eso. tenemos tarea aquí Tenemos en tarea, Cuernavaca. tenemos que, ¿no?, unir esfuerzos y pues sí, o sea, yo creo que lástima que se nos cruzó esto, porque ya esto se estaba dando solito con mucha naturalidad, pero pues lo retomaremos como sea, ¿no? Y sí tenemos que unir, ¿no?, esfuerzos y hacer, sí tenemos proyectos comunes, obviamente, y pues muy pronto yo creo que ya podremos retomar esto, ¿no? Pues bueno, Muchas gracias, Willy. que reabrimos el 23, por fin. Qué bueno, qué bueno. Ah, Felicidades, felicidades. Por ahí llegaremos a ver órale. la exposición de la piedra, que sí me llama mucho la atención. Muchas gracias, muchas No, gracias. gracias, fue un placer, Guillermo. Gracias, Y Hasta así luego, Gracias, Willy. buenas voy tardes. conociendo el equipo del museo. Gracias a Gracias. todos. Dale, dale, abrazo a Gracias. todos. Gracias. Hasta Hola. luego. Adiós. Gracias, buena tarde. Ahí.